Hola, buen día. Hoy es 3 de septiembre. Les envío un cordial saludo a mis amigos y mis hermanos que se conectan el día de hoy. El día de hoy quiero llevar una reflexión en el Salmo número 1 que habla acerca del hombre justo y de los pecadores. El Salmo número 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, entonces como les dije al inicio, estoy hablando acá del hombre justo. Esto significa ser íntegro, perfecto, recto. Bienaventurado, que es igual a ser bendito. En este versículo número 1 del Salmo número 1 vemos la conducta del hombre dichoso. Él dice que él no sigue los consejos de los malvados. Él no anda en el mismo camino que los pecadores y no cultiva la amistad con quienes son burladores. La persona que practica estos hábitos en su vida no es feliz, porque estas prácticas tienen como consecuencia o traen como consecuencia en la vida de las personas deterioro y degeneración. El hombre venturoso no sigue el consejo de los malvados. Inclusive Jesús, cuando él le hablaba a sus discípulos, él nunca les habló en base a lo que yo pienso, lo que yo creo o mi conocimiento. Siempre Jesucristo, cuando les hablaba, él les hablaba de acuerdo a la voluntad del Padre. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo mientras estuvo en medio de nosotros fue siguiendo la dirección del Padre y bajo su perfecta obediencia. Por eso es que el Señor Jesús nos mostró, nos dejó el ejemplo de que a través de la oración era allí donde él conseguía la dirección de Dios, y ahí digamos que tenía, por llamarlo de alguna manera, un itinerario, pues de todas las cosas que él fue haciendo fue porque entraba en oración, pasaba tiempo con el Padre y sabía cuál era la dirección que tenía que tomar, siguiendo en obediencia a lo que el Señor decía, a lo que el Padre decía. Nosotros vivimos y caminamos por fe, y escuchar el consejo de los malvados no es caminar por fe. Pero ¿quiénes son los malvados? Los que dejan a Dios fuera de su vida, no tienen reverencia a Dios y viven como si Dios no existiese. Son personas que nosotros las vemos con demasiada frecuencia a nuestro alrededor. Son personas que viven así, son personas que no agradan a Dios, no buscan de ser obedientes, no buscan de hacer la voluntad de Dios. Son personas que vemos que no les dan las gracias a Dios por el nuevo día, no le dan las gracias a Dios por la vida, no le dan gracias por la salud, no bendicen los alimentos, no le dan gracias porque se puedan mover, hablar, escuchar, sino que ellos viven como por inercia, por decirlo de alguna manera. Y ellos así, de esa manera, cuando no reconocen a Dios en sus caminos y en sus vidas, ellos están dejando a Dios a un lado, al margen. Simplemente ellos no toman en cuenta a Dios para nada. En el versículo 2 de este salmo nosotros vemos que vengo hablándole desde el hombre dichoso, y que este hombre se deleita en la ley de Dios. Cuando la escritura habla de la ley de Dios, para las personas que no saben, que están escuchando el mensaje, se está refiriendo a las escrituras, a la Biblia. Esta es la ley de Dios. Entonces el hombre dichoso no es que lee simplemente la Biblia como leer cualquier libro, sino que la lee con detenimiento, se deleita, le da placer, lee lentamente. Y siempre debemos orar cuando vamos a leer las escrituras para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y nos dé la revelación de lo que Dios quiere decir en la Biblia, en su palabra.
Vemos que las aflicciones de la humanidad son el resultado del quebrantamiento de las leyes de Dios. Y en este sentido, en 1 Juan 5:3 encontramos que dice lo siguiente: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos para los creyentes no solo incluyen los 10 mandamientos, sino que también son todas las instrucciones recibidas por Jesús y sus apóstoles. Este versículo enfatiza que la persona medita en la ley de Dios día y noche. Y esto es lo único que nos trae crecimiento espiritual, porque de ahí sabemos que la Escritura dice que de dónde viene la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría nosotros no la vamos a obtener porque tengamos una edad determinada y hayamos vivido un tiempo en esta tierra, o porque hayamos ido a una universidad, o porque hayamos leído muchos libros, o porque nos hayan pasado muchas cosas a lo largo de nuestra vida. No, porque podemos encontrar ancianos insensatos, sin nada de sabiduría. Simplemente han tenido un cúmulo, de experiencias que han vivido, sean positivas o negativas, pero allí no hay sabiduría. La sabiduría es de Dios. Él es el que da la sabiduría. El versículo 3, aquí habla: el hombre justo es como un árbol plantado a la orilla del río, dice el Salmo, junto a corrientes de agua, dice el Salmo. Esta palabra ríos son un superlativo en hebreo, es una hipérbole que expresa abundancia. Este es plantado y recibe mucha agua y se convierte en un árbol. Aquí podemos ver, por supuesto que está hablando de manera figurada, pero se está refiriendo al hombre. Aquí podemos ver que los árboles de Dios son plantados. No son como los árboles que crecen de manera silvestre. Así no son los árboles de Dios. Y no crecen en cualquier lugar tampoco. Sus árboles han crecido por medio de Él y son colocados en el jardín de Dios y son expuestos a sus ríos de agua. Esos ríos de agua representan la palabra de Dios, que es la Escritura. Y cuando hablamos de esos árboles se está refiriendo a los seres humanos. Nosotros podemos chequear en Isaías 55, 10, 11. Lo voy a leer un momentico acá. Miren lo que nos dice Isaías 55. Ok. Isaías 55, 10, 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dios quiere que la palabra descienda como cae la lluvia de los cielos. La lluvia produce bebida, sustento y limpieza. Nosotros somos lavados por la palabra de Dios. El Salmo 104, 16 nos dice lo siguiente: se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Aquí nos dice nuevamente que es Dios quien planta sus árboles. Es Él quien los nutre y los planta en su jardín. La savia es la palabra de Dios. Esos árboles que Él plantó están bien regados por la palabra de Dios y dan frutos en su tiempo. El versículo 5 y el 4 nos habla de la permanencia del hombre justo. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Supongamos que hay dos hombres y hay dos caminos distintos. Uno se encuentra en un callejón sin salida y conduce a la muerte, y otro conduce a la vida.
Dios es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Pero nosotros vivimos en una época en la que las personas no están seguras de lo que está bien y de lo que está mal. Pero Dios sí está seguro. Su palabra no cambia con cada filosofía de cada nueva generación. En el versículo 6 vemos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué significa perecer? Significa que está perdido, nos indica un final irreversible definitivo. Quiere decir que los malos perecen. Y no solo que perecen, o sea, lo que está diciendo la palabra aquí no es que perecen porque muera, porque su carne vaya al polvo, no. Al hablar de perecer es porque tienen segunda muerte, que es muerte espiritual, que es cuando la gente ya está condenada y va al infierno. En el Proverbio 10:28 nos dice lo siguiente: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza del impío perecerá. Cristo nos amonesta en Mateo 7:13-14, que dice lo siguiente. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Acá, ¿qué nos está diciendo el Señor y por qué nos amonesta acá en la palabra? Porque nosotros vemos que en el mundo las cosas que nos llevan a degradación, a corrupción, a perversión, son fáciles de obtener. Pongámosles el nombre que sea droga, sea promiscuidad, sea alcohol, sea prostitución, sea robar. Esas cosas están en el mundo y son fáciles, muy fáciles para uno obtenerlas y para uno perderse en esas cosas, para uno corromper tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Y por qué nos habla del camino angosto? Porque es estar en esa rectitud, en la justicia, haciendo lo bueno, siendo piadosos, haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso la palabra la escritura nos habla de que es un camino estrecho, pero ese camino es el que nos lleva a la vida eterna, a la salvación, pues porque así andamos en santidad, que es como a Dios le agrada. Ahora, yo quiero decirle a las personas que me están viendo ahora, las personas que ven este mensaje, que pueden entrar por ese camino angosto con Cristo, quien es la verdad, el camino y la vida, como lo dice Juan 10:10. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted permite que Dios transforme su vida al creer en la obra que Cristo hizo a su favor, a la obra redentora, usted puede ser una persona justa, una persona dichosa, una persona feliz, que es la que está hablando este salmo. Entonces, bueno, a las personas que están viendo el mensaje, les dejo esta reflexión para que puedan meditar acerca de este salmo número 1, de ver los dos contrastes de lo que es el hombre justo y el hombre que está en la perversidad, y lo que el Señor nos habla de en su palabra y del que nosotros recibimos galardón, porque no es simplemente tener una buena o una mala conducta, sino que todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias, tanto en nuestro entorno, en el mundo exterior, como en lo que es la eternidad, donde vamos a pasar la eternidad, porque ciertamente eso es lo que es importante y lo que es duradero, porque lo que estamos viviendo acá es pasajero, es temporal y no permanece. La eternidad sí. Entonces por eso el Señor acá nos enseña acerca del hombre justo y lo contrasta con el perverso. Espero que haya sido de edificación y bueno, nos vemos la próxima semana, donde traeré una nueva reflexión para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén.